El contraalmirante William F. Halsey, Jr. no tardó mucho en notar el agotamiento de todos los hombres. Recién nombrado comandante del área del Pacífico Sur, Halsey acababa de llegar a Guadalcanal, en las Islas Salomón, para inspeccionar las condiciones del lugar. Era el 8 de noviembre de 1942. En el aeródromo, el comandante de la Primera División de Infantería de Marina, Mayor General Alexander A. Vandegrift, dio una entusiasta bienvenida a su invitado de alto rango a Cactus, nombre en clave de Guadalcanal. Los 20,000 soldados, marineros y marines de Vandegrift llevaban 3 meses defendiendo con firmeza este estratégico refugio contra los implacables ataques japoneses. Sin embargo, la tensión del combate casi constante comenzaba a pasarles factura. Como observó Halsey durante un recorrido en jeep por las líneas del frente, un ayudante describió cómo el almirante habló con un gran número de infantes de marina, vio sus cuerpos demacrados, afectados por la malaria, sus rostros surcados por lo que parecía una pesadilla de años. Ese día, al anochecer, Bull Halsey experimentó en carne propia esta pesadilla que todos los estadounidenses soportaban en Guadalcanal. Todo comenzó cuando un destructor enemigo entró en el estrecho de Iron Bottom e intercambió fuego de artillería con las baterías de artillería de la Infantería de Marina en tierra, obligando al almirante visitante a refugiarse en un refugio antiaéreo. Más tarde, el sonido de motores de avión desincronizados en lo alto hizo que los defensores del Cactus volvieran a refugiarse en sus búnkeres. El Lavadora Charlie, un bombardero bimotor, había anunciado su presencia. Durante varias horas, esta plaga nocturna sobrevoló el área justo fuera del alcance de los cañones antiaéreos estadounidenses, lanzando ocasionalmente una bengala o una bomba antipersona. Era una táctica de hostigamiento diseñada para mantener despiertos, asustados y desdichados a quienes custodiaban el perímetro. El ataque le robó a Halsey todo descanso esa noche. En su autobiografía de posguerra, atribuyó el hecho al miedo, no al ruido en sí. Se repetía a sí mismo: «Duérmete, maldito cobarde», pero no sirvió de nada. No podía obedecer órdenes. El almirante Halsey despegó de Guadalcanal después del amanecer, pero el recuerdo de su intranquila noche allí seguía fresco. Semanas después, le escribió al mayor general Ross E. Rowell, comandante de las alas de aviación de la Infantería de Marina del Pacífico, con una propuesta para combatir irritantes nocturnos como la Lavadora Charlie. Los actuales ataques nocturnos molestos sobre Cactus están reduciendo la eficiencia de combate de nuestras tropas debido a la pérdida de sueño y al aumento de la exposición a la malaria durante las horas de oscuridad que pasan en trincheras y refugios, afirmó Halsey. Recomienden que se envíen a Cactus lo antes posible un mínimo de 6 aviones de combate nocturno con radares de localización, además de equipo terrestre. Rowell remitió la solicitud del almirante al comandante del Cuerpo de Marines, el teniente general Thomas Holcomb, en Washington, para obtener una respuesta. Holcomb se vio obligado a informar a Halsey de un hecho vergonzoso. El Cuerpo de Marines de UU no podía enviar 6 aviones interceptores equipados con radar a Guadalcanal. De hecho, un año después del inicio de la Guerra del Pacífico, sus Marines aún no contaban con un solo caza nocturno operativo. Al principio, relataron los historiadores del Cuerpo de Marines de no había aviones, ni pilotos, ni precedentes estadounidenses. Se reconocía muy poco la necesidad de cazas nocturnos, y el equipo para localizar aviones enemigos era extremadamente primitivo. Claramente, los Leathernecks necesitarían ayuda si alguna vez pretendían interceptar aeronaves hostiles durante la oscuridad. Para 1941, la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, había avanzado considerablemente en el perfeccionamiento de un sistema de alerta temprana que empleaba ondas de radio para determinar la distancia, la dirección y la velocidad de los aviones de guerra que se aproximaban. Este llamado radar, acrónimo de Radio Detection and Ranging, desempeñó un papel crucial
incluso decisivo, en la Batalla de Inglaterra. Librada el verano anterior. Para contrarrestar la amenaza de los bombarderos nocturnos, los científicos británicos desarrollaron rápidamente un ingenioso radar de microondas que podía instalarse en el interior de un avión de alto rendimiento. Los cazas nocturnos podían ahora ser guiados con precisión hacia un objetivo mediante estaciones de control terrestre, GCI, y luego utilizar sus propios sistemas de interceptación de aeronaves, IA, de corto alcance para acercarse y abatir. Durante algún tiempo, la RAF había empleado en esta función los Bulletin Paul Defiant, equipados con radar, con un éxito moderado. En noviembre de 1941, el mayor Frank H. Schwable, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, recibió órdenes de observador militar especial en el Reino Unido. Schwable, de 33 años, se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1929 y obtuvo sus alas de aviador poco después. Sus asignaciones antes de la guerra incluyeron servicio como piloto de la Marina en Nicaragua, así como servicio en la Oficina de Aeronáutica de la Marina. Antes de partir hacia Inglaterra, Schwable recibió instrucciones de obtener toda la información posible sobre la organización y operaciones de los escuadrones de combate nocturno de la RAF, prestando especial atención a la rutina operativa, el entrenamiento del escuadrón, la artillería y la doctrina táctica. Pasó 3 meses y medio allí, incluso asistiendo a la escuela de directores de caza en Stanmore, hasta que una nueva asignación lo trajo de vuelta a casa la primavera siguiente. Mientras el mayor Schwable se encontraba en el extranjero, se inició gran parte del trabajo preliminar en el programa de cazas nocturnos de la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Se concedió permiso para la construcción bajo licencia de radares AI y GCI en Estados Unidos. Estos conjuntos se denominaron SCR-140 y SR-527A, respectivamente. En marzo de 1942, el comandante Holcomb ordenó la activación de un total de 8 escuadrones de cazas nocturnos del Cuerpo de Marines de ETSU, cada uno con 11 aviones cada uno. Sin embargo, el primero de estos escuadrones no estaba programado para despegar hasta el 1 de enero de 1945. Evidentemente, los altos mandos del Cuerpo de Marines no consideraban prioritarias las operaciones de cazas nocturnos. Sin embargo, ese verano, el recién ascendido teniente coronel Schwable ayudó a convencer al cuartel general de que adelantara 3 años la activación de estos escuadrones. Así, el 25 de julio de 1942, se autorizó el Escuadrón de Cazas Nocturnos de la Infantería de Marina, VMFN, 531, con Schwable nombrado su primer oficial al mando. La unidad se organizaría y entrenaría en la Estación Aérea Marina Cherry Point, que entonces se estaba construyendo en un pantano de Carolina del Norte. Empezamos sin Badajoz. Recordaría Frank Schwable más tarde. De hecho, fuimos el primer escuadrón de combate en trasladarnos a uno de los nuevos hangares de allí. Las condiciones en Cherry Point eran tan austeras que la oficina de Schwable, escondida en un rincón de un cobertizo sin calefacción, solo contaba con 3 cajas de embalaje. Esa era nuestra mesa y esa era nuestra silla. El personal nuevo llegaba constantemente. Entre los primeros en presentarse a bordo se encontraban los mayores John D. Harshberger y Robert O. Bison. Harshberger, uno de los primeros en incorporarse a las operaciones de caza nocturno, sirvió como segundo al mando. Bison, aunque era aviador titulado, se hizo cargo del destacamento GCI del VMFN 531. Harshberger y Bison pronto fueron ascendidos a teniente coronel, una disposición inusual que reflejaba tanto el gran tamaño de la organización como su misión altamente técnica y especializada. Un escuadrón de caza del Cuerpo de Marines de E.U. Típico tenía un mayor como oficial al mando. Este era cualquier cosa menos un equipo típico, como estaban descubriendo los fantasmas grises, el apodo de su escuadrón. Frank Schwable, mientras tanto,
luchaba por encontrar un avión que su escuadrón pudiera llevar a la guerra. Aún no estaban listos los cazas nocturnos construidos específicamente para la ocasión, como el Northrop P-61 Black Widow, un avión de guerra que ya presentaba numerosos problemas de diseño y que no entraría en servicio hasta finales de 1944. Los interceptores monoplaza de la Armada, como el Vought F-42 Corsair y el Grumman FSF-13N Hellcat, equipados con radar de inteligencia artificial, estaban previstos para llegar a la flota posiblemente a mediados de 1943, pero aún no era lo suficientemente pronto. Alguien, posiblemente Schwable, incluso sugirió que los británicos enviaran más de una docena de Bristol Viewfighters, equipados con radar en un acuerdo de préstamo y arriendo inverso. La Oficina de Aeronáutica de la Armada de los E.U., encargada de suministrar aeronaves al Cuerpo de Marines, finalmente se decidió por una versión altamente modificada del bombardero de patrulla Lockheed Vega, PB-1 Ventura para este requerimiento. Bimotor, y con una tripulación habitual de 3, piloto, operador de radar y artillero de torreta superior. El Ventura encabezaba la lista de aviones capaces de transportar el voluminoso radar de interceptación aérea SCR-540. Sin embargo, realizar todas las conversiones necesarias en los 12 PB-1 del BMFN, Kintrey 1, llevaría meses, y las tripulaciones de vuelo necesitaban práctica inmediata en navegación nocturna, despegue y aterrizaje. En octubre, los Grey Ghosts adquirieron 2 aviones de entrenamiento North American SNG-4 y un Curtiss SNS-1, pero necesitaban aviones adicionales para acomodar al creciente grupo de aviadores de la Infantería de Marina recién asignados al escuadrón, la mayoría de los cuales provenían directamente de la Escuela de Vuelo de Pensacola, Florida. Varios bombarderos exploradores, Brewster SB-2A4, Buccaneer, recuperados de un contrato con la Real Fuerza Aérea Holandesa, llegaron al escuadrón en diciembre. Estos Brewster causaron muchos problemas, por decirlo suavemente. En primer lugar, los carteles del panel de instrumentos de los Brewster estaban escritos en holandés. Los contactos eléctricos de sus hélices se quemaban con frecuencia y los puntales del tren de aterrizaje principal colapsaban con frecuencia al aterrizar. A lo largo de 14 días, un SB-2A4 sufrió una falla hidráulica. Otro perdió el pasador de bloqueo de la rueda de cola. Otro tuvo la palanca de control bloqueada y un cuarto avión rompió los 2 cables del timón. Todo ello en vuelo. Schwable dejó en tierra a los Brewster defectuosos hasta que sus mecánicos pudieran realizar una revisión completa de cada aeronave. Volar a ciegas, es decir, totalmente dependiente de los instrumentos, era una habilidad que todo piloto de caza nocturno debía dominar. Los aviadores del Cuerpo de Marines recibieron instrucción básica en navegación en todo tipo de clima en Pensacola, pero se necesitaba más entrenamiento. Un reservista llamado Major Carl S. Day dirigió una escuela intensiva de vuelo instrumental de altitud en Fort Worth, Texas, utilizando aviones de transporte Douglas RQT-3 Skytrain. Los fantasmas grises asistieron al curso de Day, adquiriendo posteriormente una mayor confianza en su capacidad para volar sin poder ver nada fuera de la cabina. Mientras tanto, los controladores terrestres del BMFN y 530 aprendieron la compleja tarea de guiar, vectorizar como lo llamaban, un caza hacia un punto de interceptación desde el cual la tripulación pudiera tomar el control con su radar de corto alcance. Llevar ese caza nocturno a un punto de interceptación ideal implicaba colocarlo 600 pies por detrás y ligeramente por debajo de su presa, con el mismo rumbo y velocidad. Una tarea nada fácil, dada la inestable electrónica que se utilizaba entonces. Exigía práctica constante. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitían, los Grey Ghosts estaban en el aire en sus poco fiables Brewsters, siguiendo los vectores de GCI para localizar un avión objetivo que volara en la oscuridad. Durante la primavera de 1943, el BMFN 531 se entrenó.
organizó y recibió el equipo necesario para el combate. Sin embargo, los PBB-1 Ventura del escuadrón, retrasados por dificultades con el proceso de conversión, aún no habían llegado a Cherry Point. Esos aviones estaban dispersos por toda la costa este, viajando primero a un depósito en Norfolk, Virginia, donde se instalaron 6 ametralladoras calibre .50 montadas en el morro y una mira telescópica en cada avión. Después fueron a Quonset Point, Rhode Island, para ser equipados con un radar SCR-40 y transpondedores de identificación amigo-enemigo, IFF. Estos interrogadores electrónicos de alto secreto se comunicaban con estaciones terrestres y marítimas, permitiendo a los controladores conocer la ubicación de todos los aviones en el caos del combate. Pero instalar todo este equipo llevó tiempo. Para el 2 de junio, los fantasmas grises solo contaban con 3 Lockheeds, ninguno de los cuales funcionaba correctamente. Los pilotos se quejaron de un soporte de mira telescópica mal colocado que les impedía ver el altímetro y que, además, vibraba y se aflojaba durante el vuelo. Los radares fallaban con frecuencia, mientras que los sistemas de oxígeno y eléctricos también resultaban poco fiables. Cada día parecía surgir un nuevo problema con los Ventura del BMFN .191, que debía solucionarse antes de que el escuadrón pudiera partir. De ninguna manera iba a cumplir con la fecha prevista de vuelo al extranjero, el 15 de julio de 1943. Frank Schwabel mantuvo a sus superiores informados de estos decepcionantes desarrollos en una serie de informes técnicos, de 45 a 55 minutos para ascender a 20.000 pies. Escribió sobre el inferior rendimiento de los PB-1 en altitud. Muy poca maniobrabilidad. Por encima de los 15.000 pies. Aceleración muy lenta en vuelo nivelado por encima de los 10.000 pies. En toda la correspondencia oficial, el teniente coronel Schwabel describió al Lockheed como un caza nocturno provisional. Sin embargo, sus notas personales, escritas durante su viaje a Hawái, revelan las dudas del comandante del escuadrón sobre este avión de guerra, con graves defectos que sus Leathernecks usarían en combate. Solo si los japoneses son más estúpidos de lo que se cree y descienden a 4.500 metros, tendremos alguna posibilidad de derribarlos, si podemos volar lo suficientemente rápido para alcanzarlos. Si nos falta velocidad, la vectorización experta puede permitirnos hacer algo bueno. Pero si los japoneses vuelan miles de metros más alto de lo que nuestros aviones pueden alcanzar físicamente, no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto. Los fantasmas grises se resignaron a hacer lo que pudieran con lo que tenían. Los continuos problemas con los Ventura, modificados apresuradamente, los obligaron a desplegarse en 3 grupos a partir del 1 de agosto. 6 PB-1 y sus tripulaciones de vuelo zarparon de San Diego a bordo del portaaviones de escolta USS Long Island, mientras que otros buques transportaron al escalón terrestre del BMFN 51 y su destacamento GCI al Pacífico Sur. El resto de la tripulación aérea los seguiría una vez que sus cazas estuvieran operativos. A finales de agosto, Schwabel y Harshberger llegaron a Guadalcanal y se enteraron de que su escuadrón estaba ahora bajo el mando del Grupo Aéreo de Infantería de Marina 21, MEAC 21. Los 2 oficiales también comprobaron con sus propios ojos cuánto había cambiado allí en los 9 meses transcurridos desde que el almirante Halsey solicitó apoyo de cazas nocturnos. Un destacamento de Douglas P-70 de las Fuerzas Aéreas del Ejército protegía ahora esta importante base de operaciones aliada contra merodeadores nocturnos, mientras que 6 FQ-2 Corsairs de la Armada de los E.U., equipados con radar, procedentes del BFN-75, debían llegar cualquier día a una pista de aterrizaje avanzada en Bella la Bella, 400 kilómetros al noroeste. Las fuerzas estadounidenses, australianas y neozelandesas se habían apoderado de varias islas estratégicas durante su incesante avance por la cadena de la Salomón hacia el enorme conjunto de bases japonesas en Rabaul, Nueva Bretaña. Algunos objetivos, como Munda en la isla de Nueva Georgia, requerían una fuerza de invasión para eliminar a los defensores enemigos, antes de que los ingenieros de construcción
pudieran construir campos de aterrizaje y depósitos de suministros. Otros puntos estratégicos en el camino hacia la fortaleza Rabaul, Bella la Bella y las islas Russell, no habían sido ocupados por tropas japonesas y se transformaron rápidamente en puestos de avanzada aliados. El almirante Halsey centró su atención en la isla de Bougainville, al norte de las Islas Salomón. Los desembarcos en el Cabo Toroquina estaban previstos para el 1 de noviembre, pero la flota de invasión seguía siendo vulnerable a los intrusos nocturnos enemigos, especialmente a los rápidos y bien armados bombarderos Mitsubishi 4M1 Betty, que despegaban de Rabaul. Un gran número de hidroaviones Aichi E-13A Jake también representaban una amenaza nocturna para los buques de transporte estadounidenses sin blindaje. Para contrarrestar esta amenaza, los fantasmas grises se desplegaron en el aeródromo de Bánica, en el grupo de la isla Russell, a partir del 11 de septiembre de 1943. Allí, los mecánicos comenzaron a desmantelar sus Lockheeds, eliminando el equipo de deshielo, la calefacción de cabina y el blindaje, con el fin de aumentar su rendimiento a gran altitud. Este programa de control de peso, altamente irregular, aligeró cada aventura hasta en 454, lo que resultó en una notable mejora de la velocidad aerodinámica y la velocidad de ascenso. Schwabel realizó la primera patrulla nocturna del BMFN 531 el 16 de septiembre. Esa fecha también marcó la primera derrota del escuadrón en combate, ocurrida cuando el teniente John Eason, el sargento Ralph W. Emerson y el cabo John J. Burkett desaparecieron durante una patrulla de rutina cerca de Guadalcanal. Una exhaustiva búsqueda aérea no reveló rastro del PB-1 desaparecido. Durante septiembre y octubre, las tripulaciones de vuelo completaron 47 salidas y realizaron 17 intercepciones de aviones japoneses sobre Bougainville, sin lograr ningún derribo. Este pésimo comienzo en las operaciones de combate se debió principalmente a la inexperiencia, la falta de un control terrestre adecuado y un mantenimiento deficiente. Atascado al final de una larga cadena de suministro, el BMFN 531 era, para colmo, la única unidad del Cuerpo de Marines equipada con aviones PB-1. A menudo, la única forma de obtener piezas de repuesto era mendigarlas, o intercambiarlas con los escuadrones vecinos de la Real Fuerza Aérea Australiana o neozelandesa, equipados con Ventura. Los componentes de repuesto del radar tuvieron que obtenerse de las existencias del ejército estadounidense en Guadalcanal. El personal de mantenimiento se enfrentó a una lucha interminable y en gran medida desconocida para mantener sus aviones en vuelo y sus radares en funcionamiento. Mientras tanto, los técnicos de interceptación de control terrestre del teniente coronel Bison se habían separado del escuadrón y operaban en apoyo a la invasión de Bougainville desde la bahía de Pacoy, en el extremo noroeste de Bella la Bella. El 31 de octubre, los controladores de la Marina, Mayor Thomas E. Hick y Sexto Eugene J. Gleason, dirigieron al teniente de la Armada de los Hugh D. O'Neill, del BOE Fosse N. contra un G-4M Betty que merodeaba. Esta fue la primera victoria aire-aire de un caza nocturno equipado con radar de la Flota del Pacífico. Los Grey Ghosts anotaron a las 04:18 horas del 14 de noviembre, cuando un Ventura llamado Coral Princess fue guiado hacia un avión enemigo por los directores de cazas con base en destructores. El operador de radar del PB-1, Sgt. Charles H. Stout, estableció contacto inicial con el objetivo, un Betty G-4M1 del 702 Kokutai, con base en Rabaul, a una distancia de 1824 metros. Preparándose para el ataque, el capitán Dwayne O'Rare Jenkins, piloto, y el sargento Thomas J. Glennon, artillero de la torreta superior, dispararon 3 ráfagas que lanzaron a su presa en una picada mortal a unos 80 kilómetros al suroeste de Bougainville. Trágicamente, Jenkins, Stout y Glennon se perdieron en combate 3 semanas después. El 3 de diciembre,
El Coral Princess y su tripulación acudieron en ayuda de un convoy amigo, que estaba siendo atacado por entre 15 y 25 bombarderos y torpederos japoneses. Los observadores a bordo vieron al menos un espantajo, probablemente un Betty del 751 Kokutai, caer en llamas ante los cañones de Jenkins antes de que cesara todo contacto por radio y radar con su Ventura. Nunca se encontró rastro de los aviadores, ni de su Lockheed. Una intercepción exclusivamente de Marines tuvo lugar poco después de la medianoche del 6 de diciembre, cuando el controlador de la GCI, capitán Owen M. Hines, colocó el PB-1 del oficial ejecutivo del escuadrón, teniente coronel Harshberger, llamado Gertie de Gunn, tras un Jake de 2 flotadores del 938, Kokutai, con base en Buka, sobre Bougainville. En el Ventura, junto con Harshberger, se encontraban el operador de radio, sargento principal James S. Kinney, el artillero, sargento segundo Walter E. Tiedemann, así como un copiloto, el teniente primero Wilbur E. Birdsall. Al acercarse a 244 metros del fantasma, el piloto y el artillero dispararon simultáneamente una ráfaga de proyectiles de calibre .50, que lo incendiaron instantáneamente. Testigos en tierra confirmaron posteriormente esta victoria aérea. A partir de diciembre, los fantasmas grises comenzaron a realizar frecuentes misiones de hostigamiento nocturno, armados con bombas de 45 o 227 kilos. Los objetivos incluían campamentos enemigos más allá de las líneas aliadas en Bougainville, así como barcazas de reabastecimiento que navegaban de ida y vuelta desde las cercanas islas Shortland. Harshberger, un guerrero especialmente combativo, disfrutaba de estas incursiones, mientras que Schwabel prefería emplear sus PB-1 como cazas nocturnos. Sin embargo, el intelectual Schwabel y el apasionado Iron John Harshberger formaban un buen equipo, estableciendo un clima de mando dedicado por igual a la precisión técnica y la acción agresiva. 3 Lockheed más y sus tripulaciones de vuelo llegaron a Banica a mediados de diciembre, ayudando a asumir la carga de 3 a 5 patrullas nocturnas e incursiones de hostigamiento. Normalmente, el comandante del escuadrón y su oficial ejecutivo volaban 2 veces cada noche, además de sus responsabilidades administrativas. El entrenamiento de las tripulaciones recién llegadas también absorbía una parte considerable del tiempo del teniente coronel Schwabel. Después de casi 4 meses en combate, el líder de los fantasmas grises había volado más de 100 horas, sin una sola baja. Todo eso cambió la tarde del 12 de enero de 1944, cuando Schwabel, el operador de radio C.S. Robert H. Ward, y el artillero sargento William T. Fletcher llevaron su PB-1, llamado Chloe, sobre la bahía Empress Augusta de Bougainville. Sus 2 primeros contactos esa noche desaparecieron en un banco de nubes, pero a las 21:56 horas, el controlador de tierra, capitán Thompson S. Baker, dirigió a la tripulación del Ventura hacia un tercer bogey, a 19 kilómetros de distancia y rumbo noroeste. 5 minutos después, Ward localizó el objetivo en su mira telescópica. Se trataba de un bombardero torpedero Nakajima BSQN. Keite, del grupo aéreo del portaaviones Suikaku, que Schwabel y Fletcher avistaron visualmente a una distancia de 914 metros. Al acercarse a 152 metros del Kate, antes de abrir fuego, su descarga a quemarropa incendió su tanque de combustible. Schwabel, ladeando con fuerza para evitar la explosión, recordó haber sentido un calor abrasador cuando mi ala derecha evitó la masa en llamas. Esta intercepción ilustró cómo controladores de tierra y tripulaciones de vuelo bien entrenados, trabajando juntos, podían localizar, acercarse y destruir a los intrusos enemigos. Sin embargo, la poca disciplina de los artilleros de la armada de los E.U. a menudo interfería en las misiones de los fantasmas grises. Los oficiales de la infantería de marina rara vez convencían a sus homólogos navales de que, a pesar del efecto moralizador del fuego antiaéreo a bordo, estos despliegues pirotécnicos
derribaban muchos menos bombarderos japoneses que los cazas nocturnos. Frank Schwabl recordaba que le disparaban más a menudo amigos que enemigos. El 30 de enero, el último Lockheed del VMFN 531 llegó al teatro de operaciones. Con el destacamento GCI establecido en una nueva base en las Islas del Tesoro, el escuadrón aéreo avanzó hacia el aeródromo de Baracoma, en Bella la Bella. Los PB-1 comenzaron a operar desde Baracoma 2 días después. Frank Schwabl volvió a anotar en la noche del 5 al 6 de febrero, cuando los controladores del ejército colocaron al Chloe en posición detrás de un bombardero Betty, perteneciente al 751 O Kokutai, que volaba a gran altura sobre el estrecho de Dampier. Tras llevar al Ventura a su techo máximo de combate de 4.170 metros, Schwabl y su artillero acribillaron su objetivo con 3 ráfagas de calibre 150. El Betty se desvió en barrena vertical, y al día siguiente se encontraron restos y una mancha de aceite, lo que confirmó su victoria aérea. El escuadrón sufrió una importante pérdida el 9 de febrero, cuando el PB-1, que transportaba al teniente primero Clifford W. Watson, al sargento de primera clase Jack A. Shirk y al sargento George E. Brogna, se estrelló durante el despegue en Baracoma durante el mal tiempo. No hubo supervivientes. Más tarde esa misma noche, el teniente coronel Harshberger y la tripulación del Gerty de Gunn se encontraron con un peligroso enemigo sobre la bahía de Empress Augusta. A las 03:29, Harshberger, guiado hacia un bogie, impulsó su desgastado Lockheed hasta la altitud reportada del objetivo de 4.170 metros. A una distancia de 2 millas, el operador de radar, el sargento Kinne, detectó el avión enemigo en su mira y lo guió para un ataque. Al acercarse el Ventura de Harshberger a su objetivo, Kinne vio que la imagen de su radar se dividía en 2 puntos. Esto significaba que había un par de aviones japoneses allí, algo que el artillero de la torreta superior confirmó rápidamente. El sargento Tiedemann los identificó como 2 Bettys en formación cerrada, a solo 2.000 pies de distancia. Al acercarse Harshberger, ambos bombarderos abrieron fuego contra él con sus cañones de cola de 20 mm. El fuego enemigo inutilizó 5 de sus 6 cañones de morro, además de inutilizar una radio montada justo detrás de la cabeza del piloto. Su artillero enfrentó a los 2 aviones, disparando una ráfaga al artillero de cola del Betty a la derecha, que luego se desvió fuera de alcance, según detalla un informe de acción aérea. Tiedemann luego giró sobre el bogie a la izquierda y disparó 3 ráfagas. El Betty del 751 Kokutai comenzó a brillar internamente y adquirió la apariencia de un colador brillantemente iluminado antes de caer en picado fatal. Al regresar a Baracoma casi sin combustible y sin comunicaciones por radio, la tripulación de Gerty de Gunn soportó una descarga antiaérea amiga antes de lograr aterrizar sano y salvo. Harshberger resumió la misión así: «Nunca me divertí tanto en mi vida». Para los fantasmas grises, febrero se estaba convirtiendo en un mes especialmente agitado. El 15, el teniente coronel Schwabl y su tripulación derribaron un Jake seguido 2 noches después por otro. Ambos hidroaviones pertenecían al 938 Kokutai. Esto marcó el 4º y último derribo de Frank Schwabl, tras 269 horas de combate y 72 misiones. Su etapa como comandante de escuadrón había terminado. El 18 de febrero de 1944, Iron John Harshberger se hizo cargo del VMFN 531. El nuevo comandante, sin duda, dio ejemplo, derribando un Jake sobre Bougainville el 19 de febrero. Sin embargo, esa misma noche, el teniente primero Thaddeus M. Banks, el sargento segundo Bornell C. Bowers y el sargento Gilbert Jones desaparecieron en combate durante una salida a baja altura para cazar barcazas. Al amanecer, los aviones de búsqueda identificaron fragmentos de su Lockheed flotando en el mar de Salomón.
Mientras los fantasmas grises mantenían una apretada agenda de patrullas e incursiones de hostigamiento, el enemigo parecía reacio a enviar aviones al anochecer. Salvo un Jake derribado por el teniente primero Jack M. Plunkett, el sargento segundo Floyd M. Pullham y el sargento segundo Michael J. Zipkala, el 19 de febrero. No se habían producido intercepciones sobre Bougainville en casi un mes. Harshberger, con base en una pista de aterrizaje en Toroquina, logró su victoria final de la guerra el 14 de marzo. Junto con Kinne y Tiedemann, en Gerty el Matón, Iron John realizó un ataque frontal contra un hidroavión bimotor que identificaron erróneamente como un Aichi E-16A1 Pol. Los registros de posguerra indican que se trataba de otro Jake del 938 Kokutai, que se desintegró inmediatamente bajo sus cañones. El diario de guerra del escuadrón registró una gran tragedia el 21 de marzo. Los tenientes Pierce y Birdsall volaban en formación hacia Bella la Bella, cuando alrededor de las 06:30, el ala del teniente Pierce rozó el ala del teniente Birdsall, decía. El PB-1 de Pierce estalló en llamas. El avión del teniente Birdsall entró en barrena. Ambos aviones se estrellaron en el mar, según testigos, dejando 8 tripulantes muertos. La permanencia del BMFN 531 en el Pacífico Sur llegaba a su fin. El escuadrón no realizó ningún contacto hostil durante todo el mes de abril, mientras que las unidades recién llegadas de la Armada y la Infantería de Marina, con Hellcats o Corsairs más rápidos y potentes, asumían un número cada vez mayor de misiones de patrullaje nocturno. El 6 de mayo, el teniente coronel Harshberger cedió el mando de los Grey Ghosts al capitán James H. Weimer y regresó a casa. El historial de logros de Iron John incluía 4 derribos confirmados, además de la asombrosa cifra de 756 horas de combate acumuladas en más de 100 misiones. Harshberger y Schwabel, pioneros de las operaciones de cazas nocturnos del Cuerpo de Marines, recibieron la Cruz de Vuelo distinguido por sus hazañas sobre Bougainville. Sin embargo, el escuadrón logró una última victoria aire-aire. El 11 de mayo, el piloto, teniente primero Marvin E. Notesteine, el operador de radar, sargento Edward H. Benintende y el artillero cabo Walter M. King, persiguieron al incauto Jake hasta el puerto Simpson de Rabaul, derribando a su objetivo en el cielo mientras se preparaba para un amerizaje. El 12º derribo del BMFN 531, fue el único logrado sin guía de radar. Los Grey Ghosts realizaron su última misión sobre Rabaul el 14 de julio y luego emprendieron un largo viaje a Estados Unidos. El escuadrón se disolvió en Cherry Point ese mismo septiembre, pero no permaneció inactivo por mucho tiempo. El 13 de octubre de 1944, el BMFN 531 se reactivó con órdenes de trasladarlo a la estación aérea del Cuerpo de Marines Eagle Mountain Lake, Texas. Allí se convertiría en la primera unidad del Cuerpo de Marines de EEE. En desplegar el caza nocturno FCF Tiger Cat de Grumman, Japón se rindió antes de que los fantasmas grises pudieran llevar sus nuevos e innovadores interceptores a la batalla. Pero el historial de servicio del BMFN 531 en la Segunda Guerra Mundial sigue siendo notable. A costa de 6 PB-1, Ventura y 20 tripulantes perdidos en combate, el escuadrón obtuvo una docena de victorias aéreas durante sus 10 meses de servicio sobre el norte de las Islas Salomón. Todo esto se logró operando un avión de guerra que, en opinión del teniente coronel Schwabel, era totalmente insatisfactorio como caza nocturno. Sin embargo, sus hombres aprovecharon al máximo su anticuado equipo. Los fantasmas grises de las Islas Salomón demostraron cómo las tripulaciones de vuelo de los Marines y los controladores de tierra, trabajando en estrecha colaboración, podían proteger a las fuerzas anfibias a bordo y en tierra durante las horas de oscuridad. Nunca más la lavadora Charlie volvería a volar sin oposición en los cielos del Pacífico Sur.